Buenas. En esta tarde nos encontramos con el reverendo Ariel Ramírez. Él es actualmente capellán del Colegio Americano en la ciudad de Ibagué. Bienvenido, reverendo, a esta charla y gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues muchas gracias, Dios le bendiga y un saludo para todos los que van a ver este video. Dios les bendiga. Bueno, mi hermano Ariel, nos convoca a hablar un poco de la Confesión de Westminster. Y quisiéramos que nos mencionara un poco de la historia. Para muchos desconocen y podrá sonar extraño, ¿no? Hablar de la confesión de Westminster. ¿Quién es este señor? Bueno, pero, pero entonces para hablar de la historia de la confesión, primero hay que hablar un poquito acerca de las diferentes confesiones. Eh, la iglesia a través de los tiempos ha tenido que responder a, a la cuestión, ¿qué creo? ¿Qué es lo que confiesa la iglesia? Y, y debido a eso es que digamos, surgido a través de la historia diferentes credos, confesiones y catecismos. Entonces, los primeros credos surgen para responder poco a poco a ese qué es lo que creemos acerca de Dios Padre, qué creemos acerca del Hijo, qué creemos acerca del Espíritu Santo. Y ahí está la división básica del credo, ¿sí? Luego, cuando la iglesia, digamos, tiene que enfrentar con más fuerza toda la definición de lo que, quién es Dios y el tema de la triunidad de Dios, entonces surge el credo niceno, el credo atanasiano, que es una ampliación de esos credos, ¿sí? Y una respuesta más contundente a las herejías que iban surgiendo en la iglesia. Después, las iglesias tienen que enfrentar otras variantes o otras distorsiones de la fe y por eso van surgiendo ya unas explicaciones más extensas y esas ya son las confesiones de fe. Y las confesiones son explicaciones. El credo es responder qué es lo que confesamos, pero la confesión de fe tiene que ver con una explicación extensa de lo que la iglesia ha creído a través de los tiempos y por qué dice creo en esto y no creo en aquello, ¿sí? Ujú. Entonces, eso han sido las confesiones. Ahora, han surgido muchas confesiones de fe. Eh, Martín Lutero elaboró con un equipo una confesión de fe. Los príncipes alemanes redactaron su confesión de fe. Juan Calvino escribió su gran libro, eh, y cuando él escribe su gran libro es un desarrollo de todo lo que era el credo y las confesiones de la iglesia hasta ese momento, ¿sí? Entonces él inicialmente escribe sus dos tomos en 80 capítulos y es una ampliación grande de lo que es el credo, ¿sí? Pero eh, pero entonces, con el tiempo, la iglesia, pues está a punto de dividirse y es por eso que los cristianos reformados se unen desde diferentes partes y, y se unen para elaborar durante varios años esto que es la confesión de fe de Westminster, ¿sí? Y pues el nombre solamente tiene que ver con el lugar donde se realizó. Y quienes realizaron esta confesión, pues
pues habían presbiterianos, habían luteranos, habían eh, anglicanos, ¿sí? Puritanos, los presbiterianos también se llamaban en ese momento puritanos. Y pues la estadística de quienes estaban es fácil encontrarla ahí en la introducción misma de la confesión de fe. Bueno, esta parte que tú nos mencionas nos da una amplitud del trabajo y cómo responde la iglesia, ¿no? Cómo respondió históricamente, pero cómo después de Calvino, Lutero, sus grandes reformadores, se crea algo que ayude a tener unidad teológica, ¿no? Y creo que eso es importante conocerlo y gracias por la aclaración, ¿no? Westminster no es el nombre, sino el lugar y claro, va a ser en Londres, ¿no? En Sí. Inglaterra y va a ser en la capilla de Westminster. Bueno, eso nos da un gran marco. Ahora, por qué considera que una comunidad debe tener una confesión de fe? ¿Qué cree que elementos pudiéramos? Bueno, primero yo creería que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una confesión de fe, lo primero es un anuncio claro y bíblico de qué creemos, ¿sí? La confesión de fe es decir claramente qué creemos y también claramente qué no creemos, pero a partir de la escritura. Ujú, Eh, y esas confesiones de fe se elaboran precisamente por la presión que hay en el entorno. Por ejemplo, si hoy nosotros tuviésemos que hacer una confesión de fe, pues obviamente muchos de los temas que circulan en nuestra sociedad tendrían que incluirse. Bueno, ¿qué creemos con respecto a la sexualidad, por ejemplo? Sería un tema que yo creo que sería casi obligado, ¿sí? ¿Qué creemos con respecto a, al gobierno, al papel del gobierno? ¿Qué creemos con respecto a la educación? ¿Qué creemos con respecto al medio ambiente? ¿Sí? ¿Qué creemos con respecto al papel de la iglesia frente a las instituciones prestadoras de servicios, de salud, eh, todo eso? ¿Sí? ¿Qué creemos frente a la empresa? ¿Sí? ujú. Frente al mercado, frente a la economía. Entonces, como vivimos en un ambiente que nos presiona con diferentes temas, la iglesia tiene que responder a eso. Y el primer punto es eso, ¿sí? Ujú, Una confesión le permite a la iglesia tener una identidad teológica, ¿sí? ujú. Y en segundo punto, yo diría que la confesión hace que, que las personas entonces se puedan asociar, porque la persona dice, sí, yo me identifico con esa fe o no, ¿sí? Esa no es mi fe, no es mi convicción bíblica. Entonces, la confesión permite tener una unidad con un grupo de personas que apuntan hacia el mismo objetivo. Otra cosa es que las confesiones sirven para la educación del pueblo de Dios. Ujú, Las confesiones son como una herencia, digamos, de sabiduría, un legado de sabiduría, de conocimiento de nuestros antepasados espirituales, ¿sí? Y es como ellos contándonos, mire, nosotros como iglesia tuvimos este problema, tuvimos personas que decían esto, aquello, y lo enfrentamos de esta manera. Entonces, es una herencia de fe. Eh, algunos pueden decir, pero con la Biblia es suficiente, ¿sí? ujú. Con la Biblia es suficiente, pero el asunto es que las confesiones de fe se enfocan en temas específicos y procuran, a veces no lo logran perfectamente, pero procuran responder a un tema específico utilizando todo el consejo de Dios, toda la Biblia. ¿Sí? Es como decir, frente a tal tema, la Biblia enseña esto. ¿Sí? Y eso nos permite
como tener un hilo histórico de lo que la iglesia ha creído a través de todos los tiempos. Y otra cosa que me parece a mí importante de las confesiones es que nos da una base sólida frente a las modas teológicas que vive la sociedad. Eh, Nosotros vivimos en un tiempo, digamos, en este momento nosotros vivimos en un tiempo donde lo que se piensa no es tan importante como lo que se siente, ¿sí? Ujú. Entonces, el posmodernismo nos está enseñando que es más importante lo que usted siente y su digamos, su situación subjetiva que una, que una posición objetiva desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba empezando a estudiar teología, había una frase que era muy popular, es las doctrinas dividen, el amor une, ¿sí? Entonces lo que nos estaba diciendo es no se enfoque tanto en la verdad, no se enfoque tanto en qué es cierto, qué no es cierto, porque eso es lo que busca la doctrina, sino enfóquese más bien en la hermandad, en los puntos de acuerdo, todo eso. Y es cierto que a veces la doctrina tiende a ser pedante, ¿sí? Porque a veces la doctrina hace que la gente olvide el carácter, ¿sí? Y a veces la gente puede volver un perfecto fariseo, ¿sí? Claro. En ese sentido, ¿sí? Pero, pero, pero eso no es excusa para no afianzarse en la verdad, ¿sí? El hecho de que hayan personas que se enfocan más en qué es correcto y qué no es correcto y a veces crean división en la iglesia, por eso no justifica que la iglesia hoy tenga pereza académica para el estudio de esta doctrina. Bueno, esos son algunos de las cosas que yo veo de la importancia de las confesiones. No, pues nos has dado mucha luz porque nos mencionas bastantes puntos que nos invitan a pensar en eso, ¿no? Como una confesión que fue escrita en 1647 sigue siendo relevante y tú tomaste algo importante, ¿no? Es porque toma como base la palabra de Dios que sigue siendo viva y eficaz para todos los tiempos. Es la palabra de Dios, no fue ni será, es continua, es la palabra de Dios. Y creo que eso nos empieza a darnos el sabor de lo especial que hace una confesión de fe como la de Westminster, que nos invitas a hablar de una unidad teológica, en qué creemos y lo que la ilustración que nos traen, ¿no? Como en algún momento se habló de que la doctrina divide y el amor une. Y Jesús enseñó doctrinas y unió solamente las sectas, porque unió los fariseos con los herodianos, Sí. logró unir fuera a los otros bandos, pero el mensaje del Señor, claro, que dividió y cuestionó su estatus religioso en el momento, ¿no? Y creo que es eso, que decir la verdad también es amor. Y creo que tú nos dejas muchos elementos esenciales. Y otra vez, la herencia de sabiduría, me parece muy importante y pertinente recordar esto, ¿no? Es herencia de sabiduría las confesiones, en este caso la de Westminster, cómo ha acompañado a la iglesia presbiteriana a lo largo del tiempo para ayudarle a una unidad teológica. Entonces me parece muy valioso lo que nos dice Pastor en este conversatorio. Y bueno, quisiera preguntarte, tal vez por último, es ¿cómo le ha ayudado la confesión de Westminster en su relación con el Señor? ¿Cómo ha sido vivo y eficaz? Hablabas de que la gente solamente siente, pero también podemos tener temor porque los otros dicen solamente piensan y no sienten. Sí. Bueno, una, yo creo que una clave de la fe, ¿sí? Es no volvernos una iglesia que se aísla de la totalidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, el poder seguir
digamos, el hilo teológico de la iglesia, el desarrollo teológico de la iglesia, el poder unirme con las luchas espirituales que vivió la iglesia a través de todos los tiempos, fortalece mi fe ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, ay, que esta doctrina de los testigos de Jehová, que no sé cómo enfrentarla, pero si uno va y mira qué pasó con Arrio, entonces uno puede ver cómo la iglesia respondió, ¿sí? a las mismas convicciones doctrinales en otros tiempos, ¿sí? Si uno dice, bueno, vivimos en una sociedad que está promoviendo el modalismo, ¿sí? La doctrina unitaria, por ponerle otro nombre. Eh, pero esa doctrina se vio en el pasado, ¿sí? Si vemos una iglesia que digamos, está otra vez vendiendo la fe, ¿sí? Ujú. Eh, Podemos volver a mirar qué pensaban en el siglo XVI sobre las indulgencias, ¿sí? Y hoy la iglesia evangélica a veces es más católica que evangélica, ¿sí? Ah, La iglesia evangélica a veces negocia con la fe y está más aislada eh, de la palabra que a veces da hasta miedo. A veces da hasta miedo ver la posición de algunas de nuestras iglesias, ¿sí? mm, Porque se trata de vender la fe, de convertir la iglesia en un negocio. Y las luchas que hoy tenemos, si nosotros miramos las confesiones y la historia, pues nos damos cuenta de que estas luchas no son solamente de ahora, que la iglesia también las ha tenido en el pasado y que la respuesta que hay que dar a esta circunstancia ya fue dada, ya la ujú. iglesia la elaboró. Lo que hay es que actualizarla en el lenguaje y volverla más tangible, porque el lenguaje de las confesiones a veces es muy técnico, ¿sí? Muy ladrilludo. Entonces hay que utilizar un lenguaje más contemporáneo para, para, para hablar de estos temas, ¿sí? Entonces, ¿cómo me ha ayudado? Precisamente ese es mi punto. Me une con la iglesia de todos los tiempos. Me recuerda que soy parte de un cuerpo que va a través de todas las edades, ¿sí? Mi iglesia no es solamente la gente de este tiempo. La iglesia son los elegidos de todos los tiempos, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso también le baja el ego al predicador y al cristiano de hoy. Nosotros vivimos en una sociedad que nos enseña que somos mejores que la gente vieja, ¿sí? Entonces tenemos la tendencia a pensar que como hoy hay celulares, tenemos internet, tenemos estos programas de comunicación, entonces somos más inteligentes, más capaces, más avanzados que los que vivieron antes de nosotros. Entonces, ir al siglo XVI, ir al siglo XVIII o ir a otro momento de la historia a revisar qué hizo la iglesia, nos parece que eso ya está pasado de moda, ¿sí? Pero al hacerlo, el ego se nos baja y nos damos cuenta de que esa gente a veces es mejor que nosotros, que trabajó más la palabra y con más profundidad que nosotros. Y entonces eso es bueno, que el ego Se se, nos baje. se nos vaya al piso. Oye, qué bueno lo que tú dices frente a, y no lo había pensado de esa manera, ¿no? Somos parte de los escogidos, de los elegidos de todos los tiempos, ¿no? Somos parte de esa iglesia universal, invisible, pero no solamente de este momento, sino de todos los tiempos, donde el Espíritu Santo ha estado acompañando a la iglesia
y tiene que aportarnos, pero creo que tú dices algo muy interesante, ¿no? Lograr contextualizar a veces el lenguaje, sí es parte de ese esfuerzo en amor que deberíamos hacer cuando vamos a enseñar la confesión de Westminster y ver lo relevante que es para nuestro tiempo, especialmente cuando tú nombrabas las diferentes olas o corrientes doctrinales de moda. Si la iglesia no tiene certeza en qué cree, se va montando porque termina siendo lo que la gente está siguiendo y nos desdibujamos de lo que hemos recibido herencia y de lo que Jesús mismo dijo, ¿no? Eh, Creo que nos das mucha luz frente a ver la relevancia de la confesión de fe para nuestros días. No sé si quisieras agregar algo que ya nos diste bastante contenido para reflexionar. Sí, bueno, mire, en nuestro medio hay muchas voces, estamos Mm, escuchando muchas voces. Yo pastoreé una iglesia en Prado ujú, durante un tiempo, ¿sí? Y resulta que yo allá, aunque la iglesia era chiquitica y yo era el pastor oficial, en la práctica yo era el copastor, ¿sí? ujú. Allá el verdadero pastor era, en ese tiempo, era Enrique Gómez, era, bueno, todos los megapastores de Colombia, ¿sí? Ajá. Y resulta que a veces uno se esfuerza por enseñar en la iglesia algo y Ujú. la iglesia no ha desarrollado identidad denominacional porque no sabe qué cree. ¿Sí? Y entonces muchas veces los cristianos les parece que es igual la doctrina de una denominación a otra. ¿Sí? Y precisamente eso se da porque las iglesias no conocen el esfuerzo doctrinal, digamos, el sudor de la iglesia y la labor del Espíritu Santo con la iglesia a través de todos los tiempos. Y yo creo que es un valioso esfuerzo que el pastor no ignore esas voces de sus ancestros espirituales, digámoslo así, de sus abuelos espirituales. Entonces, nosotros no podemos ignorar eso que ha sucedido, que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Sí? Eh, no podemos ignorar ese trabajo. Es importante que lo escuchemos y que lo pongamos como una voz más relevante que las multitudes de voces desinformadas y tal vez que son simplemente repetidoras de, de lo que otros dicen. ¿Sí? Entonces, qué bueno que se estudie a fondo la confesión de fe. Bueno, muchas gracias, pastor, por también el testimonio, ¿no? Cómo la iglesia, uno puede estar pastoreando una comunidad, pero detrás hay otras personas que están haciendo, permeando la mente y especialmente esa identidad. Creo que esa palabra nos debemos llevar hoy y es la identidad, ¿no? Cómo debe ser construir nuestra identidad teológica a la luz de la palabra, a la luz de la herencia que recibimos de hombres y mujeres que han meditado y se han relacionado con el Señor y ha dado luz para dar claridad frente a cómo la iglesia debe relacionarse con el Estado, debe relacionarse con las instituciones, cómo puede ser transformadora para la cultura donde estemos y cómo crear identidad. Obviamente no es fácil. Es algo que no es fácil porque vivimos bombardeados de mucha información Sí, y bueno, qué bien. ese es un tema clave. Sí, bueno, entonces yo le invito a todos los que van a estudiar con Elkin para que aprovechen bastante este tiempo estudiando la confesión. Muchas gracias, Pastor Ariel, por su tiempo, por su disposición, por sus aportes muy pertinentes y muy relevantes para todos nosotros. Esperamos que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Bueno, mientras hay algunas cosas que quiero compartirles
de la Confesión de Westminster, y es saber que también la tenemos en español. Este libro, que es publicado por la editorial Estandarte de la Verdad, y lo podemos conseguir también con Poema, es un libro que presenta una explicación del credo, de lo más importante, ¿no? La Confesión de Westminster, y lo presenta en español. Este es un recurso importante para nosotros, diseñado para clases de estudio y con miles de referencias bíblicas. Es realmente un muy buen resumen de la fe cristiana. Es una herramienta ideal para la biblioteca de todo creyente y útil para el creyente nuevo como para el pastor también que tiene ya sus años. Yo quiero mostrarles el contenido del libro y podemos apreciar la diversidad de temas, todos aquellos pertinentes. Quiero tan solo mencionar el primero, que es el de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta siempre que anhelamos poder reflexionar en torno a la verdad bíblica, a la verdad de Dios, tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras. Ya lo mencionábamos con el pastor Ariel, la importancia de volver a las Escrituras, cómo las Escrituras nos muestran y nos guían. Por eso, poder entender este primer pilar dentro de la Confesión de Westminster es vital para el crecimiento de la identidad cristiana. Por eso, mis queridos amigos, hermanos que nos ven, animarles una vez más a que si no tienen dentro de sus libros de estudio esta confesión de fe, pues les animo a tenerla, porque como les mostraba acá en la diapositiva, tenemos diversos temas. Todos ellos nos ayudan a crear una identidad teológica y nos ayudan a tener una identidad teológica entre nuestras comunidades, a saber en qué creemos, por qué lo creemos y cómo la palabra de Dios sigue dándonos luz. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, al igual como lo fue para nosotros. Espero que el Señor nos siga guiando y podamos seguir viendo la relevancia que tiene la palabra de Dios y cómo el Señor ha permitido que hayan esos esfuerzos de amor que arrojan esperanza para que podamos seguir glorificando a Dios, que podamos seguir diciendo y anunciando la verdad. Que Dios les continúe bendiciendo.